Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro caso de aplicación de Extreme Testing. De la primera parte habíamos obtenido la definición de nuestra aplicación que vamos a utilizar como ejemplo y a partir de la especificación habíamos logrado obtener la lista de casos de prueba con su definición y a partir de estos casos de prueba habíamos obtenido también una serie de métodos que iban a formar parte del driver de prueba que nos permitía implementar estos casos de prueba. A su vez, de estos casos de prueba, otra cosa que podemos obtener es un diseño a un nivel muy alto de nuestra aplicación. Esto es, qué componentes van a formar parte de esta aplicación y cómo se van a comportar viéndolos como caja negra, o dicho de otra forma, las interfaces de estos componentes. Es decir, que nuestra aplicación podría llamarse Check4Prime y estar representada por esta clase que tendría tres métodos. El método main, como sabemos, es el método que es requerimiento del lenguaje Java y es el punto de entrada de la aplicación. Esto es por donde se empieza a ejecutar. Los otros dos métodos serían estas dos tareas que nosotros habíamos identificado que debería efectuar nuestra aplicación. El primer método, que es checkargs, se encargaría de hacer la validación de los datos de la que tanto hablamos, con lo cual recibiría los argumentos de entrada y en caso de que estos argumentos no sean válidos, lanzaría una excepción que se encargaría de interrumpir la ejecución de la aplicación. El segundo método, que es el prime check, lo que hace es recibir como entrada un número entero, que esto es ya validado por parte del método checkargs, es decir, que ya podemos utilizar el tipo de datos int de Java, y este método devolvería un valor booleano, es decir, un valor lógico que puede ser verdadero en caso de que el número sea efectivamente primo y sería falso en caso de que el número no sea primo. Bien, con esta información nosotros podríamos ya implementar nuestro driver de test, que yo ya lo tengo escrito aquí. Lo que estamos viendo acá es el Eclipse, que es un IDE, es decir, un entorno de desarrollo integrado para Java, que yo seleccioné porque tiene, entre otras ventajas, que ya viene integrado con la herramienta JUnit. Entonces vamos a explicar un poco cómo funciona el código de nuestro driver de prueba. Bueno, en primer lugar debemos importar las bibliotecas de JUnit, que es esto que podemos ver acá, y luego pasaríamos a definir nuestra clase que implementa el driver precisamente que estamos desarrollando. En esta clase lo que hacemos es instanciar un objeto de la aplicación que vamos a probar, esto que habíamos llamado Check4Prime, que no sabemos todavía cómo va a ser porque no está desarrollado, pero sabemos que se va a llamar de esta forma porque lo habíamos definido y bueno, por lo tanto podemos instanciar un objeto de esa clase. Luego tenemos el constructor de nuestro driver, que simplemente lo que hace es llamar al constructor de la clase padre, ¿sí? Aquí podemos ver que nuestra clase driver depende o es una extensión, o podemos decirlo de otra forma, que está derivada de la clase testCase, que está definida dentro de la biblioteca o el paquete JUnit. Esto es un requerimiento de JUnit
derivar de esta clase para que nuestro driver de test funcione. Bueno, aquí tendríamos el método main, que es por donde se empieza a ejecutar nuestro driver, que simplemente lo que hace es mostrar un mensaje cuando comienza el test, luego llamar al método run, que es un método implementado dentro de JUnit, y pasándole como argumento el resultado que devuelve el método sweep, que lo tenemos definido más abajo, es este de aquí, que este método sweep simplemente crea una instancia de la clase TestSuite, que también es parte de JUnit, y le pasa como argumento el .class, esto es el archivo ya compilado por Java de la versión de este mismo archivo, ¿sí? Esto sería nuestro driver de test ya compilado y bueno, simplemente devuelve esa instancia que creó. Luego tenemos simplemente nuestros casos de prueba, ¿sí? Esto es la lista de métodos que habíamos definido en este momento, que cada uno se podía asociar con uno o más casos de prueba. El primero recordamos que era test check prime true, y es este que estamos viendo aquí. Lo que hace este caso de prueba es invocar a esta instancia de nuestra aplicación, ¿sí? Si recordamos este check for prime, si vamos a donde está definido, es este, donde habíamos instanciado nuestra aplicación a probar. Y llamamos al método que verifica si un número es primo o no con el valor 3. ¿Sí? Recordemos que esto correspondía a nuestro caso de prueba número 1, que invocaba con n igual 3. Bien, al invocar a este método, lo que hacemos es llamar a este otro método que es parte de JUnit, que lo que hace es verificar que el resultado de la ejecución del método primeCheck sea verdadero. En caso contrario, eso se va a detectar como un error y se va a tomar como que el caso de prueba fue fallido. Esto va a aparecer en los reportes. Bueno, luego tenemos el método testCheckPrimeFalse, que si recordamos probaba dos situaciones, que eran el caso de prueba número 2, que invocaba con un valor de n de 1000, y utilizábamos el mismo método, ¿sí? Si lo vemos aquí, este mismo método lo utilizábamos para probar el caso número 3, donde invocábamos con el valor 0. Entonces, estas dos invocaciones están reflejadas aquí y ambas deberían retornar el valor falso. Si vamos a la definición de nuestro caso de prueba, podemos ver que la salida esperada era que n no sea un número prima. Con lo cual, si estos métodos devolvieran valor verdadero en lugar de falso, también esto se detectaría como un error o una falla del caso de prueba. Bueno, luego tenemos el caso 7, que lo que hacía era verificar que si se ingresa una entrada inválida, particularmente con un valor que es una letra en lugar de un número, el programa debía detectar esta situación y abortar el procesamiento informando un error. El componente de nuestra aplicación que se encarga de verificar esta situación es el método checkargs que habíamos definido aquí. Entonces lo que vamos a hacer es declarar un vector de cadena de caracteres con un elemento. Esto estaría simulando una entrada con un argumento y el valor de este argumento va a ser la letra A. Luego lo que haríamos es
llamar al método checkargs de nuestra aplicación pasándole esta entrada que consiste en un argumento con la letra A. Lo que debería ocurrir en este caso es que este método debería lanzar una excepción. Si esa excepción es efectivamente lanzada, lo que va a ocurrir, repasando un poco de Java, es que se va a capturar en esta sección, donde estamos haciendo un catch de una exception genérica, y en ese caso no hacemos nada adicional para manejar esa excepción, pero consideramos como que el caso fue exitoso. Ahora, supongamos que esa excepción no se lanza, lo que va a ocurrir es que la ejecución del programa va a continuar a esta línea y en este caso lo que ocurre es que vamos a llamar a este método de JUnit para informar que este caso de prueba ha fallado y utilizamos esta cadena de caracteres como información de cuál fue el problema. El caso 5 es muy similar, también estamos probando el mismo componente que debería también lanzar una excepción, pero en este caso lo que hacemos es pasar como argumento el valor 1001, que el problema que tiene es que está por encima del límite superior. Bueno, en caso de que no se genere la excepción, hacemos fallar el caso de prueba informando un texto igual al anterior. En caso contrario, el caso de prueba se va a considerar exitoso. En este caso hacemos algo similar, pero invocando al método checkargs con el valor -1, que tiene el problema de ser inferior al límite mínimo que tenemos definido para nuestro intervalo de números. Esto correspondía al caso de prueba 4. Luego tenemos este método que prueba el caso 6, donde invocamos a nuestro programa, o al menos, vamos a decirlo correctamente, a nuestro componente checkargs, que es el que se ocupa de validar los argumentos de entrada, con dos argumentos. El problema de esto es que debíamos tener un solo argumento. Entonces también se debería generar una excepción, y si no se genera, significa que el caso falló. Por último, este método prueba el caso 8, donde estamos invocando al método checkForPrime.checkargs, esto es el método que se llama checkargs dentro de nuestro objeto aplicación que se llama checkForPrime, con unos argumentos que son un vector de cadena de caracteres que tiene 0 elementos, es decir, que no tenemos ningún argumento. El problema de esto, como habíamos dicho en su momento, es que tenemos menos argumentos que los requeridos, y esto también debería generar una excepción en nuestro programa. Si esa excepción no se genera, lo vamos a detectar de esta forma y vamos a hacer que el método de prueba falle. Bueno, como ya tenemos escritos nuestros casos de prueba, simplemente el paso siguiente sería desarrollar nuestra aplicación de forma tal que cumpla con este comportamiento, es decir, que tenga estos métodos, el método checkargs y el método primeCheck, y los métodos se comporten de forma tal que al ejecutarlos los resultados sean los esperados por los casos de prueba.